bienvenidos cada uno de nuestros hermanos que están ya conectados desde los distintos lugares. Agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad que una vez más nos brinda para así dar inicio a la lectura de los capítulos de este día. Continuamos en el libro del profeta Isaías y para hoy estaríamos leyendo los capítulos 28, 29, 30 y 31. Vamos entonces a ponernos nuestros cinturones y vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras, capítulo 28 del libro del profeta Isaías. Escuchemos atentamente a su palabra. Libro de Isaías, capítulo 28. Ay de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene un fuerte y poderoso, como turbión de granizo, y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, en viéndola el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sentare en juicio, y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Mas también estos erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Las palabras pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, porque habéis dicho: concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Luego, ¿qué comenzaré a pasar? Él os arrebatará, porque de mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. Porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta estrecha para recoger. Porque Jehová se levantará como el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz,
estad atentos y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Después que hubiere igualado su superficie, no derramará la neguilla, sembrará el comino, pondrá el trigo por su orden, y la cebada en su señal, y la avena en su término, porque su Dios le instruye y le enseña a juicio, que la neguilla no se trillará con trillo, ni sobre el comino rodará rueda de carreta, sino que con un palo se sacude la neguilla y el comino con una vara. El pan se trilla, mas no siempre lo trillará, ni lo comprimirá con la rueda de su carreta, ni lo quebrantará con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Bien, notamos en estos capítulos, pues, cómo Dios, a través de la boca del profeta del profeta Isaías, hace la revelación de los castigos que vendrán sobre Efraín y Jerusalén. Pues una de las cosas que más entorpece al hombre la cercanía a Dios es la soberbia, y precisamente con ese sentir expresa el profeta: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Cuánto mal, cuánto daño hace la soberbia al ser humano. El soberbio será abatido, es parte de lo que Dios detesta, la soberbia, el ojo que se cree superior, las personas que tienen ese sentir de que son superior. Y nos dice entonces que esa corona de los ebrios de Efraín. Entonces, aunque preocupado con Judá, pues Isaías comienza con una visión muy retrospectiva de la miseria y de la decadencia final en la historia de Efraín. Nótese que Efraín representa el reinado del norte. Recordemos esto, el profeta Isaías vivió su ministerio profético en la parte del sur. Sin embargo, no dejaba de proferir sobre el reino del norte. Estaba entonces dividido a causa de la desobediencia del rey Salomón. El Señor entregó a Jeroboam 10 tribus y 2 tribus dejó a la casa de David. Entonces, en este sentido, hemos dicho en varias oportunidades que de los 19 reyes que gobernaron en Samaria, en la parte del norte, no hubo uno que tuviese una vida íntegra, entregada a Dios. No hubo ninguno. Hubo 9 dinastías, 19 reyes, y ninguno realmente vivió conforme a la voluntad del Señor. Sin embargo, en la parte del sur, donde solo hubo la dinastía davídica, los descendientes de David, sí hubo 8 reyes que miraron a Dios en determinado tiempo, aunque muchos claudicaron a final de los días, pero su reinado trató de seguir la ordenanza de Dios. Entonces, el Señor va explicando a través de este pasaje, ¿verdad?, que habrá sobre esto, que habrá que en este pasaje, porque que nos hace regresar al segmento final, lo que sucedió, lo que experimentó el rey Ezequías y las luchas que tuvo que batallar con las amenazas del rey Sennacherib. Entonces, el tema principal es el enfrentamiento de Judá con Asiria y esa tentación que tuvieron ellos de buscar refugio, de buscar alianza, de buscar protección en Egipto. Aunque preocupados pues con Judá, Isaías comienza con una visión, ¿verdad?, de este reino del norte, y nos dice pues que las 10 tribus norteñas lamentablemente serían invadidas por el asirio. Recordemos que los líderes y la gente prominente
se convirtieron ebrios, así lo califica el Señor. Rehusaron escuchar las advertencias de Jehová. Es por eso la consecuencia de ser transportados en el año 722 antes de Cristo por Asiria. Todos estos cayeron ante el rey Salmanasar el fuerte y ellos lamentablemente perdieron su identidad. Es por eso que allí se origina esa enemistad entre los samaritanos, porque dejaron de ser israelitas puros y fueron el resultado de mezclas, de uniones entre varias razas. Entonces de allí radica el malestar, el que los judíos, la parte del sur, no se trataba con los samaritanos, que era la capital del norte, porque precisamente ellos fueron deportados y ellos no se mantuvieron íntegros. Eso fue decadencia total y absoluta. Cuando nos habla de la corona de soberbia en el versículo 3, Israel tristemente se gloriaba de la belleza de su capital, que era Samaria, y de esas riquezas y de ese lujo que ellos habían atesorado. Recordemos que para esa época los reinos tendían a saquear otros reinos. Y por supuesto, en el reino del norte llegó aún hasta saquear a sus hermanos los judíos, los de la parte del sur. Entonces eso lo hacían a ellos valerse de tesoros y de riquezas que les permitían hacerse creer que eran superiores a los otros. Cuando nos hace referencia en aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria, nos habla de diadema de hermosura al remanente de su pueblo, es decir, hace la referencia primero en el versículo 3 sobre la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Sin embargo, nos dice que esa flor, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en las riquezas, llenando de soberbia el corazón, esa flor caduca, esa flor vence, esa flor tiene corta duración, esa hermosura de su gloria. Esa, a la final, está sobre la cabeza de un valle fértil, pero tendrá la fruta temprana, la primera del verano. Apenas la ve el que mira, se la traga tan luego como el que tiene a mano. Es decir, es algo tan pero tan efímero. Sin embargo, nos sigue hablando el profeta que en aquel día de Jehová de los ejércitos, tendrá corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Es decir, ¿qué nos conviene más? ¿Portar esa corona de soberbia o esa cadena o esa corona de gloria y diadema? Entonces aquí le hace referencia el profeta al pueblo de que ellos están confiados en algo que es efímero y pasajero. Sin embargo, en aquel día del Señor, su pueblo, ese remanente que ha permanecido fiado en él, tendrá entonces esa corona de gloria y esa diadema de hermosura. Y por espíritu de juicio, al que se sienta en juicio, nada más y nada menos que al Dios de verdad, a los que están prestos para obedecerle y amarle. Entonces, así le hace referencia de que pero esto también éramos con el vino y con la sidra. Esto era lo que los entontecieron, tanto al sacerdote como al profeta. Erraron, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra. Ellos erraron en la visión, tropezaron en el juicio a causa de su falta de integridad. Y aquí toma en consideración estas bebidas, o sea, el efecto que causa en la persona al consumir alcohol no está en su sano juicio. Y así sucedió con este pueblo. Estaba entontecido, tal cual, no estaba en su juicio cabal. A tal punto que expresa que la mesa estaba llena de vómito y suciedad. No había nada limpio y precisamente esto era como una placa que se le estaba haciendo
al pueblo de Israel para que supiera en qué condición estaba. No había nada limpio en ellos. Todo era total inmundicia. Entonces le hace la pregunta, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A quién si no hay nada bueno allí? A los destetados, a los pequeñitos, a los arrancados de los pechos, a esos bebecitos, porque mandamiento tras mandamiento, el Señor enviando y mandato sobre mandato, y renglón tras renglón, y línea sobre línea, y un poquito acá y un poquito allá, enviándolo y enviándolo, pero en ellos no había cordura, no había sensatez para acoger el temor en su corazón y obedecerle a Dios con devoción. Y entonces le dice que aquellos soberbios, aquellos líderes, no escucharon la profecía del profeta y los ridiculizaron más bien, acusándolo de intentar aleccionarlos con historias infantiles, cuando le dice en lengua de tartamudos, por su irreverencia y su testarudez, Dios enviaría contra ellos a un invasor foráneo. En este caso sería a los asirios, cuya lengua les parecería totalmente irreconocible. No iban a entender nada de su hablar. Como ellos rechazaron las enseñanzas de Dios que les ofrecía por medio de los profetas, al enviarle mandamiento tras mandamiento, palabra tras palabra, al estar dando constantemente, sin embargo, no abrazaron eso que el Señor les compartió. ¿Qué les dice entonces? Bueno, es enviado un conquistador extranjero y pronunciará palabras de juicio sobre ellos en una extraña lengua, en la lengua asiria. De esta manera el Señor les está amonestando y le está diciendo lo que ellos pasarán. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, y vuelve a hacer la referencia en el versículo 13, mandato sobre mandato y renglón tras renglón y línea sobre línea y un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. De esta manera el Señor insta y sigue recordándoles a ellos la palabra. Entonces estos varones lo que hicieron fue burlarse este pueblo que está en Jerusalén. Le dice, oíd la palabra de Jehová, oíd. Dios aplica el ejemplo de Israel a Judá. Todo esto que está pasando con Israel, la parte del norte, Jehová lo trae al recordatorio a su hermana Judá, para que vean bajo qué condición están siendo ellos y cuál será su triste final. Pues esto tenemos hecho con la muerte, hicieron convenio con el Seol. Esto fue lo que hicieron. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué sucedía? Que Judá no tenía fe en Jehová tampoco, por lo que concertó la alianza que lo protegieran de la muerte, pero su aliado, Egipto, sencillamente era un refugio de mentira. Y nos dice entonces, Dios le reitera en el siguiente versículo, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure. Entonces, Dios sigue reiterando a Judá que debe confiar en su intervención, pues el Señor está presente en Sión durante sus años, y ese propósito es obrar como en los siglos pasados, así como el pueblo llegó a degustar el poder y la intervención de Dios. Entonces, también en el futuro, el Señor seguiría manifestándose por medio de la dinastía davídica. Este es un cimiento estable. Aunque Ezequías pudo haber sido objeto inmediato de la profecía, pues en realidad lo era en su condición de prototipo de aquel hombre que logró probar su fe y ver la mano del Señor obrando a favor de él. Como se ha dicho, que posiblemente este cuadro esté narrando lo que experimentó
Ezequías, porque precisamente para ese tiempo que Ezequías estaba gobernando, Israel fue transportada, y eso fue el temor y el miedo que ellos veían, la experiencia que estaban viviendo las tribus del norte, y eso los hizo atemorizar a ellos, de modo que estaban buscando la confianza en aliarse a una nación que los pudiera defender. Pero Dios interviene a favor de su pueblo y le da a entender que es solamente en Él, solamente en Dios, quien ellos podían descansar, que ellos podían estar totalmente protegidos y seguros. Nos hace la mención del monte Perazín o Gabaón, pues quizás es una referencia a la entrega de los filisteos por Dios en mano de David allí en Baal Perazín. Así como Dios instruye al hombre que ara con materias agrícolas, así quiere instruir Dios a los líderes de la nación. Si se le permite, el Señor pondrá en marcha la estrategia correcta en el momento justo, a fin de que su propósito se cumpla y traiga lo que el Señor quiere: arrepentimiento y redención. El Señor le insta al pueblo de Judá que escuche las enseñanzas de Dios y le llama: ested atentos, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Y le hace entonces la referencia: el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye, Dios le da la capacidad al hombre para ejercer estas técnicas. Entonces, haciendo la alegoría, lo que Dios da, el Señor le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni tampoco el comino se pasa sobre la rueda de la carreta, sino que se hace con un palo y se sacude el eneldo y el comino con una vara. Es decir, el Señor le explica: si en actividades diarias que ejercen he sido yo quien los ha instruido, ¿por qué no mantener una posición digna a la situación que están viviendo? Entonces le dice: el grano se trilla, pero no lo trillarán para siempre, ni lo van a comprimir en las ruedas de las carretas, no. Ni tampoco será quebrado con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Porque el Señor entonces quiere así cumplir su propósito para este pueblo al cual ha sido llamado. Qué difícil es al ser humano sujetar su voluntad a Dios. Sencillamente es difícil. Cuánta dureza y cuánta soberbia a veces aborda el corazón del hombre. Sin embargo, el llamado está en que confiemos en esa piedra angular, esa piedra que el Señor ha puesto en Sión, monte de su santidad, y esa piedra preciosa de cimiento estable. El que creyere no se apresurará. Maravilloso este versículo, esperanzador, a pesar que en los versículos Dios trata de corregir duramente al pueblo para que se enderezca de su mal camino. Siempre hay rasgos de esperanza. Libro de Isaías, capítulo 29. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, mátense víctimas. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque asentaré campo contra ti en derredor, y te combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de pitón, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus extranjeros será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, y con terremotos, y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna, la multitud de todas las gentes que pelearán contra Ariel, y todos los que pelearán contra ella, y sus ingenios, y los que la pondrán en apretura,
y será como el que tiene hambre y sueña, y parece que come, mas cuando despierta su alma está vacía. O como el que tiene sed y sueña, y parece que bebe, mas cuando se despierta, hállase cansado, y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las gentes. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegad, embriagaos y no de vino, titubead y no de sidra, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor, no me hizo, y dirá el vaso de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? ¿No será tornado de aquí a muy poco tiempo el Líbano en Carmelo, y el Carmelo será estimado por bosque? Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad, los que hacían pecar al hombre en palabra, los que armaban lazo al que reprendía en la puerta, y torcieron lo justo en vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora confundido Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de sí, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los errados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Bueno, aquí vemos entonces en el capítulo 29 del libro del profeta Isaías el lamento hacia Jerusalén. ¡Ay de Jerusalén! ¡Cuánto mal trae la ceguera de la desobediencia! ¡Cuánto mal, verdad! Y quizás el pueblo, al ver que siempre Dios le enviaba profeta para instarlos a la santidad y a la entrega, persistían en hacer lo malo. Y quizás por esa razón en la humanidad camina desorientado, pues la palabra de Dios anuncia situaciones duras que vendrán sobre la tierra. Y ni aún así las personas entran en reflexión, caen en reflexión para evitar estas cosas. ¿Por cuántos años el Señor estuvo instando a su pueblo a que mantuviera esa singularidad que le había demandado? Un pueblo único, un pueblo que no hay otro como él. Y le decía el Señor por medio de Moisés, juzguen y vean si hay alguna de las otras naciones que tengan un Dios fuerte como el Dios de Israel, que le ha dado leyes, mandamientos como ninguna otra nación las tiene. Qué manera Dios de darles un tesoro maravilloso a su pueblo para que en ellos vivieran y se deleitaran. Sin embargo, no fue así. Y esto no está muy lejos de la realidad. En realidad, nosotros debemos concientizarnos de que la conducta del ser humano está de continuo al mal. Así lo revela la palabra de Dios.
Y nos dice pues en este capítulo, Ariel, como inicia este capítulo, ¡ay de Ariel! Ariel significa león de Dios o altar del holocausto, eso quiere decir Ariel. Debido a que el altar que se estaba en Jerusalén, Ariel se convirtió en un nombre simbólico para designar a esta ciudad. Entonces se entiende por qué se habla de Ariel, porque el altar del que se habla estaba en Jerusalén y Ariel se convirtió pues en un nombre simbólico que designaba a esta ciudad. Entonces, en la hora del juicio, Jerusalén será como un altar para el holocausto, aunque una vez fue como vigoroso león. Nótese ahora la situación del pueblo. Estos versículos que estamos leyendo ofrecen de nuevo la perspectiva divina sobre la invasión de Sennacherib. En el capítulo 29 del versículo 5 al 8, Israel será castigado por una invasión asiria como se venía anunciando, y eso se hace en los años 722 antes de Cristo. Se cumple esa invasión, pero en el 701 comenzaron a sitiar y comenzaron a atemorizar esta nación. Este país no obtendría nada permanente con esta conquista, al contrario, sería afectado en las rencillas internas. Estamos hablando de Asiria. Este país, esta nación, aunque muy poderosa para la época, también Dios le dio su juicio y más adelante, en los siguientes años, caería también bajo la imperiosa Babilonia. Es decir, como te hicieron, te harán. En pocas palabras, esto era así: país que conquistaba, país que era también conquistado. Nación que conquistaba, nación también era conquistado. Entonces, Asiria correría la misma suerte que él había hecho con otros países, con otras naciones. Les dice en los versículos del 9 al 16, cegaos, embriagaos. Un estupor espiritual había caracterizado a aquellos que en Judá estaban rechazando la palabra de Dios. Solo le rendían tributo verbal a la fe. Era algo de los dientes para afuera, de los labios para afuera. Ellos negaban la intervención soberana de Dios. Era como que si habían rechazado el consejo divino, Dios haría del libro de la verdad, de la sabiduría, un libro sellado para ellos. Jesús cita este versículo 13 precisamente en los evangelios de San Mateo y San Marco. El Señor cita este versículo cuando dice: este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero qué lejano está su corazón de mí. Y si tu temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñados. Esto lo recuerda el Señor Jesucristo precisamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15. Vamos a hacer referencia. Fíjense cuántos años habían pasado cuando el profeta da este veredicto de parte de Jehová, y el Señor Jesucristo lo trae a la memoria, porque no había avance en el pueblo de Dios. Seguía atascado solamente con pura fachada. Y el Señor, preocupado por su pueblo, al ver que no había ese fruto que quería recoger de ellos, le vuelve a decir estas precisas palabras. Se las recuerda a Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, del versículo 8 al 9. Se lee así en la palabra de Dios, cuando ellos estaban, para hacer un poquito el tema de lo que estaban hablando. Ellos estaban hablando de que los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. Fíjense, la tradición, no estaban quebrantando los mandamientos de Jehová, porque ellos no se habían lavado las manos cuando comían pan, pues ellos tenían que lavarse muchas veces las manos cuando ellos salían a la plaza, cuando ellos tenían que lavarse muchísimas veces las manos. Y él le dijo, él de una vez los enfrentó a Jesucristo y le dijo: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Fíjense,
ellos acusan a los discípulos de Jesucristo por estar quebrantando las tradiciones de los ancianos. Sin embargo, Jesucristo le dice, ustedes están, por las tradiciones de los ancianos, están quebrantando el mandamiento de Dios. Ustedes están graves. ¿Por qué? Y de una vez les argumenta. Porque ustedes les dicen, porque el Señor les mandó diciendo que debían honrar a su papá y a su mamá. Y aquella persona que maldiga a su padre o a la madre debía morir irremisiblemente. Ah, no, pero ustedes ese mandamiento le han dado las espaldas, porque ustedes dicen, cualquiera que le diga a su papá o a su mamá, mira, esto es ofrenda, todo con lo que yo te puedo ayudar, yo lo siento, pero tengo que entregar esta ofrenda. Con eso no honran a su padre y a su madre. Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y fíjense esto, lo que Jesucristo les está diciendo. Ustedes se han llenado solamente de superficialidad. Y uno diría, bueno, pero es que Dios va primero la ofrenda, pero es que eso no aparece así en la palabra de Dios. No debía haber confusión. La palabra de Dios trae beneficio al que la enseña, pero al que la vive es el que más le trae beneficio. Entonces, este pueblo no estaba, los líderes no estaban conduciendo al pueblo con la verdad que Dios les había enseñado. Y les recuerda entonces, bien hipócritas, bien que profetizó de vosotros Isaías. ¿Cómo está actualizado esta profecía en estos tiempos? En pocas palabras, este pueblo de labios me honra, de puro diente para afuera, pero su corazón está tan lejos de mí, porque en vano me honran. Están enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Nótese esto, el Señor no está censurando los mandamientos de su Padre, jamás. Jesucristo no está censurando los 10 mandamientos, está censurando cómo estos hombres fariseos que debían ser los tutores, los mentores del pueblo para que cumpliesen los mandamientos con el alma, con el corazón, no solamente de una manera técnica. Entonces, Dios aprecia el culto que está acompañado con esa genuina obediencia, con esa sincera devoción. Pues eso que ellos estaban haciendo resultaba tan superficial. Solamente lo hacen de los dientes para afuera, pero no está ese sentir en su corazón de vivir los mandamientos con rectitud, con amor. Y esto que expresó el profeta Isaías en este capítulo, el Señor Jesucristo lo usó precisamente para corregir el estado en el que estaba el pueblo, los líderes, y eso se estaba dando en el pueblo como consecuencia de un tecnicismo de las leyes. Y no es así. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que, como dice el Salmo, que por nuestras venas, por nuestras vidas, corra el temor de Dios. Que haya ese temor, pero ese temor de reverencia, de apego a la voluntad de Dios, reconociendo que la voluntad de Dios es lo que realmente beneficia al hombre para tener una armonía con su Hacedor. Entonces aquí el Señor a través del profeta le va diciendo, les va explicando, los sordos oirán, los ciegos verán, la ceguera y la sordera ya no van a ser más permanentes. Un día Israel oirá y aprenderá la doctrina, se deleitará en cumplir los mandamientos, porque Dios le dará entonces esa capacidad, santificarán mi nombre y santificarán así al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Eso es lo que hasta ese punto Dios quiere hacernos llegar. Aprenderán inteligencia, aprenderán la grandeza de servirme en la hermosura de la santidad. El Señor no quiere tecnicismos. El Señor no quiere que hagamos las cosas por
mero ejercicio. El Señor quiere, y cómo nosotros podemos engañar al Señor si el Señor conoce aún lo profundo de nuestros pensamientos, todo. Cuando nosotros vivimos conforme a su voluntad, las cosas marchan de una manera muy especial. Entonces aquí el profeta insta al pueblo de Jehová que deje esa mala manera de servir y que pueda recuperar esa sabiduría, ese temor, porque los humildes crecerán, dice la palabra de Dios en el versículo 19, crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres, los más humildes y sencillos, se gozarán en el Santo de Israel. Porque aquellas personas que se llenan de violencia serán acabados, aquellas personas burladores serán consumidos, serán destruidos todos los que se deleitan en hacer maldad, los que hacen pecar al hombre en palabras. Miren esto, los que patrocinan el pecado de otro. Todo esto será por Dios sancionado. Por tanto, Jehová les hace el recordatorio. Abraham que redimió, por tanto Jehová que redimió a Abraham, le hace ese llamado a la casa de Jacob. No van a ser avergonzados. Pero sus hijos, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos. No serán más avergonzados, porque verán la obra que Dios en ellos hará. Una manera de decirle que la manera en servirle a Dios, el Señor los instruirá. Les dará a ellos esa manera para que vivan conforme a la voluntad del Señor. Seguimos avanzando en el capítulo 30. Libro de Isaías, capítulo 30. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto, y no han preguntado mi boca, para fortificarse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estarán sus príncipes en Zoán, y sus embajadores habrán llegado a Anes. Se avergonzarán todos del pueblo, que no les aprovechará, ni los socorrerá, ni les traerá provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Carga de las bestias del mediodía, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Carga de las bestias del mediodía, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de jumento sus riquezas, y sus tesoros sobre córcovas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y asiéntala en un libro, para que quede hasta el postrero día, para siempre por todos los siglos. Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como pared abierta que se va a caer, y como córcova en alto muro, cuya caída viene súbita y repentinamente, y quebrarálo como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen menuzos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para coger agua de la poza. Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel,
En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre ligeros cabalgaremos, por tanto serán ligeros vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre cabezo. Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que le esperan. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. En oyendo la voz de tu clamor, te responderá. Bien, que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus enseñadores nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus enseñadores. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata, y la vestidura de tu vaciadizo de oro, las apartarás de como trapo de mestro. Sal, fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando la tierra sembrares, y pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en anchas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, el cual será aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado subido, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y a la luz de la luna será como a la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que soldará Jehová la quebradura de su pueblo, y curará la llaga de su herida. He aquí que el monte de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume, y su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear las gentes con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Porque Asur, que hirió con palo, con la voz de Jehová será quebrantado, y en todo paso habrá madero fundado, que Jehová hará hincar sobre él con tamboriles y vihuelas, cuando con batallas de altura peleará contra ellos. Porque Topet ya de tiempo está diputada y aparejada para el rey, profunda y ancha, cuyo foco es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, la enciende. Bueno, qué manera Dios de manifestar sus querellas. Qué manera el Señor, ¿verdad?, de dar a conocer la manera en que el pueblo se ha afianzado en falsas confianzas en otras naciones. Y bueno, hoy en día podemos decir, bueno, pero el Señor sigue hablando a su pueblo a través de la voz del Espíritu Santo, a través de los mensajes, de las predicaciones. El Señor sigue amonestando al pueblo para que confiemos plenamente en Él. Ay, de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, pero no de Él, para cobijarse con cubierta, pero no de su espíritu, añadiendo así pecado tras pecado, es decir, un veneno para su enfermedad. Tomar consejo y no de mi espíritu. En este capítulo describe la lucha entre Jehová y los líderes de Judá.
que se inclinaban a acordar la alianza con el extranjero, en este caso aquí con la nación de Egipto, para tener la protección según su juicio y según su capacidad, para poder protegerse de la temible Asiria. Rechazaban así la guía divina que Dios les ha ofrecido. Y esto lo que causaba era agravar el problema mayor. El Espíritu de Dios contendiendo con su pueblo y tratando siempre de elevarlo a las alturas, tratando de que alcance la dependencia total y absoluta de su amado Dios. Lamentablemente, Egipto pues no era un guardián, sino solamente una sombra. Eso era Egipto, y así no podemos ocultar pues que Dios es un Dios celoso. Y Dios no defrauda a nadie que en él confía. La fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Eso era sencillamente una sombra que pronto se desvanecería. Entonces, de esta manera, Dios insta a su pueblo que deje de confiar en una nación que de nada les va a servir. En el versículo 4 y 5, los embajadores de Ezequías en Egipto, Zoán y Anes, descubrirán que este país no les aprovecha ni los socorre. Solo podían quedarse quietos. Allí no pueden, todos se avergonzarán del pueblo que nada les aproveche, nada, no les puede dar socorro. Y eso se basa también en las falsas confianzas dadas a una persona, a un país, a una nación. Nuestra confianza debe estar enteramente en el Señor. Pero no es una confianza efímera. Sí, yo confío en el Señor, pero ¿cómo validas esa declaración de tu boca? ¿Cómo de verdad compruebas que tu confianza está en el Señor? El pueblo se le veía siempre la rebeldía, siempre, y por eso el Espíritu de Dios le insta ahora: escribe esta visión en una tabla delante de ellos y vas a registrarla en un libro para que le quede hasta los días postreros eternamente y para siempre. El Señor usando de distintas maneras para que hicieran entender qué errados estaban. Aquí nos habla de las profecías. La caravana egipcia en el sur de Negev no serán de ayuda alguna. Egipto solo podía estarse quietecito allí, tranquilo. Egipto en vano, inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quieto. Quédense tranquilitos, le dice el Señor. Nos vemos acá que Judá confiaba en los corceles veloces de Egipto, en esos caballos de gran guerra, en lugar de confiar en Jehová. La dejarían sola como un mástil en la cumbre de un monte, así tal cual. Para tener piedad de vosotros, en lugar de juzgar a su pueblo, Jehová ansía bendecir a su pueblo. El día vendrá cuando el pueblo escuchará a maestros como Isaías y serán guiados por la mano del Señor. Gracias a ello abandonarán la idolatría y hará suyo el culto verdadero. En aquel día toda naturaleza se mostrará benigna y la gloria de Dios resplandecerá más que el sol. Eso se encuentra en los versículos del 18 al 26. Jehová tendrá piedad de su pueblo. Y esa luz, la luz de la luna, será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor. Y la luz de 7 días, el día que vendrá, Jehová la herirá de su pueblo y curará la llaga que él causó. El Señor hiere y también cura. ¿Qué les parece? Tenemos entonces acá, en los preparativos de aquel día, Dios visitará indignado a los enemigos de Israel. Eso incluye también a esta nación asiria, su actual enemiga. Y habla de Tofet, que es un lugar en el valle de Hinón donde se ofrecían sacrificios e incluso se hacían sacrificios de niños al dios Moloch, y sugiere una pira funeraria y alude simbólicamente a la muerte de los reyes paganos bajo el soplo de Jehová.
Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña de soplo de Jehová, como torrente de azufre, así lo enciende. Entonces le hace la alusión también al juicio sobre Asiria, como el Señor también dará a esta nación su justo pago, y Jehová hará oír su potente voz, así de cual manera se verá su brazo con furor y su rostro y como llama de fuego y consumidor, con torbellino, tempestad y piedad de granizo. Todo esto se hace. Entonces ellos, el pueblo de Dios que temía de los asirios, pero ya el Señor ya lo tenía controlado. Solamente basta confiar en Él. Es como en la actualidad que nosotros tengamos un temor grandísimo a Satanás, pero si el Señor ya lo tiene vencido, nosotros lo que tenemos es que estar sujetos al plan del Señor. Algo así pasaba con Judá, temeroso por los ataques de esta feroz nación, pero el Señor lo tiene bajo control. Si tú te estás dejando guiar por Dios, no tiene por qué haber temor en tu corazón, no tienes por qué temblar al enemigo, porque el enemigo está vencido. Entonces, aquí hace referencia a todo lo que estaba haciendo el pueblo, entregando su confianza a esta nación Egipto, buscando en Egipto un refugio, una solución a esta amenaza. Sin embargo, ya aquella nación que estaba siendo de amenaza a Israel, como era Asiria, ya el Señor tenía también el hacha puesta sobre la raíz de esta nación. Entonces, a veces nos ponemos a buscar soluciones en otros lugares, cuando en Dios hay solución, cuando en Dios está la total plenitud. Solo debemos de sujetarnos a hacer su voluntad, no a vivir, porque a veces nos pasa que queremos solamente los beneficios que obtienen los hombres, las mujeres, los siervos de Dios al rendir su voluntad a Dios. Solamente queremos los beneficios, pero no queremos compromiso. Como nos dice el libro del profeta Isaías, danos el apellido de casada, pero nosotras nos vamos a encargar de hacer todo. No quieren compromiso, solamente quieren el beneficio, pero no el compromiso. Entonces la nación estaba temblando por esta nación tan fuerte y terrible, teniendo a la mano la solución como su Dios, y ellos buscaban ayuda por parte de del país de Egipto. Dios tenga misericordia, tenemos a nuestro alcance la solución en Cristo, pero muchas veces procuramos visitar fuentes rotas que no retienen aguas, teniendo un torrente de agua, de manantial que está dispuesto allí para que usted llene su vida de esto. Seguimos entonces al capítulo 31 del libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 31. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros, porque son valientes, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Jehová. Mas él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Levantaráse pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que, en extendiendo Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león brama sobre su presa, y si se llega contra él cuadrilla de pastores, no temerá por sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así, Jehová de los ejércitos descenderá a pelear por el monte de Sión y por su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, pasando y salvando. Convertíos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá el Asur por cuchillo, no de varón, y consumirálo espada, no de hombre,
y huirá de la presencia de la espada, y sus mancebos serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Qué locura, ¿verdad? Es no poner nuestra confianza en Dios. Qué terrible la situación del ser humano que se resiste a entregar sus cargas a Dios. Vemos en este capítulo 31 ya que otra vez Dios hace mención de aquellos que descienden a Egipto por ayuda y confían en los caballos, en esos hermosos corceles que son característicos de estas tierras, pues por supuesto. Pero estos caballos, su esperanza la ponen en estos carros, porque son muchos, son amplios, y en estos jinetes, porque son valientes estos jinetes, y no están mirando al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Qué triste, ¿verdad? El Señor hace el llamado nuevamente a su pueblo, pero Él también es sabio. El Señor es sabio y va a traer el mal y no retirará sus palabras. Las palabras del Señor tienen cumplimiento. Se levantará contra la casa de estos malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Entonces, a ciencia cierta, los egipcios son hombres, no son Dios, no es el Dios, no es un Dios. Sus caballos pues son carne, en pocas palabras. ¿De qué manera Dios hablándole a su pueblo para que pudiera entrar en razón? Su caballo es carne, no es espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, al tener en consideración esta situación en la cual su pueblo dio la espalda a su Dios, confiando así en lo carnal, confiando en la capacidad de guerra de una nación extranjera, el Señor asegura que tanto el que va a ayudar como el que pide la ayuda van a desfallecer a unas, porque no están buscando la bendición, la protección y el respaldo de Dios, buscando el brazo de la carne, no el brazo de Jehová. Sin embargo, Dios, en su amor y en su misericordia, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, la manera en que el Señor manifiesta su voluntad. Y aquí pues, de esta manera, Dios no olvidará eternamente a su pueblo. Habrá una restauración, se promete una restauración. Y aquí Dios utiliza dos metáforas para referirse a la defensa que se ejecutará hacia su pueblo en Jerusalén. Él vendrá como león irresistible, a manera de león que simboliza, por supuesto, la tribu de Judá, el león de Judá. Y como las aves que vuelan por encima de su ciudad. Entonces, en aquel día arrojarán ellos sus ídolos y caerá Asiria, caerá esta nación de la cual es el temor que ha llenado en el corazón del pueblo y en representación de todos los enemigos de Judá. Entonces, vemos como Dios, a pesar de la inconstante confianza que mostró su pueblo, sigue prometiéndole esperanza de restauración, sigue prometiéndole esa estabilidad que vanamente el pueblo busca en otras fuentes. Y no podemos decir que estamos muy lejos de la realidad. Muchas veces confiamos más en la ciencia que en la providencia de Dios. Muchas veces confiamos más en cosas que son carne, algo que y dejamos a un lado la fe en Dios. Tenga el Señor misericordia y nos permita asirnos de la mano buena de Dios. Y aunque, como dice la palabra de Dios, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón porque he confiado en Jehová. Y esto de confianza va más allá de que, bueno, sí que yo vivo una vida desordenada, pero el Señor me defenderá. No. Así no actúa esto. El Señor quiere cambios. Por eso que el Señor dice que en aquellos tiempos, en el capítulo, arrojarán sus ídolos. Todo lo que estorba esa comunión con Dios debe ser quitado. Debe ser despojado de la vida del creyente. Deben ser
quitados totalmente. Entonces, es de suma importancia los capítulos que se leen a diario, porque no están lejos tampoco de lo que se está viviendo actualmente.